Buenos días a todos, todo Fuente de Vida. Me da tanto gusto el disfrutar de nuestra congregación y sobre todo de la presencia de Dios que se mueve en medio de nosotros. También le quiero dar la bienvenida a todos los campus que están transmitiendo la señal de esta congregación para recibir la palabra en los diferentes lugares. Es una alegría comenzar este año considerando en primer lugar lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios quiere para nuestra vida y lo que Dios ha establecido con cada uno de nosotros. Creo que este año 2020, ahora sí el año 2020, va a ser un año muy especial, un año muy diferente. Las experiencias que vamos a vivir, las oportunidades que vamos a tener, las aperturas de diferentes circunstancias, diferentes situaciones que se nos van a presentar, pues necesitamos nosotros poner en primer lugar a nuestro Dios y darle ese lugar a nuestro Dios de qué es lo que quiere para nosotros, porque podría parecer que es la mejor oportunidad de nuestra vida cuando no lo es. Podría parecernos que es la mejor opción para nosotros como pareja, pero no lo es. Y sobre todo los jóvenes que les gusta y andan viendo con quién van a andar, pues que pongan delante de Dios, que puedan ver no nada más lo que se presenta en ese momento, sino que puedan ver lo que Dios quiere para sus vidas. Porque no solamente se trata de una relación, se trata de una vida, y que puedan ver qué es lo que Dios está poniendo en su corazón para su vida. Lo mismo con el trabajo, que no se trata de un trabajo, sino se trata de una vida. Es el lugar donde Dios quiere que yo esté para que su nombre sea glorificado en ese lugar. Porque no podemos ser dos personas, no podemos dividirnos. Si una persona soy en el trabajo y otra persona soy en mi congregación y otra persona soy con mi familia, sino que somos la misma persona y como esa misma persona que podamos nosotros expresar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y he titulado el tema del día de hoy, el crecimiento espiritual, que todos queremos tener un crecimiento espiritual, así como que queremos tener esa madurez espiritual, queremos tener madurez en todas las áreas de lo que es nuestra persona. Pero lo titulé el crecimiento espiritual se mide en cuanto amas a Dios y a tu prójimo. Entonces es un crecimiento. No es que porque ya conociste a Dios te quedaste en ese nivel de madurez. No sé si te ha pasado que muchas veces ves a una persona después de muchos años de no verla y su respuesta, sus reacciones, su manera de hablar sigue siendo la misma. No ha tenido crecimiento, no ha habido madurez en su vida, no ha habido cambios significativos en su corazón. Tú dices, qué triste que se quedó como en el que va en tercer año de primaria y pasan 10 años y sigue en tercero de primaria. Tú dices, algo está pasando, por lo cual no ha alcanzado esa madurez que requiere su vida, su persona. ¿Qué necesitamos nosotros para tener ese crecimiento, para tener esa madurez en nuestro espíritu? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos gustaría ser maduros emocionalmente para poder tomar decisiones no solamente con unas emociones distorsionadas, sino con equilibrio. También nos gustaría tener esa madurez como personas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, que podamos nosotros alcanzar una respuesta y no estarnos arrepintiendo o estarnos culpando después de una decisión que hayamos tomado, sino que pudimos detenernos para ver qué era lo mejor, cuál era la mejor opción y en base a eso poder crecer en nuestra persona. Y cuando vemos en nosotros en la palabra, una palabra que le hacen a Jesús, una pregunta, como pregunta le hacen a Jesús, y Jesús, que es Dios mismo, que es el mover de Dios en medio de nosotros, la revelación de Dios, la manifestación de Dios, la gloria de Dios, cuando le preguntan cuál es el mandato, qué es lo que Dios
pide de ti, qué es lo que Dios pide de mí como lo más significativo en la vida de una persona, como lo más importante en tu corazón, en tu vida. Y Jesús les contesta en el libro de Marcos 12, 28, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel. Aquí era Israel porque estaba hablando Israel, pero aquí es oye, fuente de vida. Y está estableciendo muy claro. Y luego les dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces hay un mandato que es el más importante y dice, este es el principal mandamiento, porque si no tenemos este mandato como algo verdadero en nuestro corazón, no vamos a poder tener el segundo mandato que establece. Y luego le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandato mayor que estos. Entonces está estableciendo que para Dios lo más importante que puede tener un hombre es el amor. Pero para que el amor pueda estar en nosotros, es necesario que nosotros amemos a Dios. Y una vez amando a Dios, en ese amor que podamos amar a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean. Y va a ir estableciendo, bueno, ¿cómo es que puedo yo amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, nosotros amamos lo que para nosotros es lo más significativo, lo más valioso, lo más importante. Y cuando nosotros, eso es lo más importante en nuestra vida, o lo más valioso, es que nosotros estamos adorando a eso. Le estamos dando nuestra adoración. ¿Qué quiere decir que le damos nuestra adoración? Que esa persona, o esa actividad, o esa cosa, cualquiera que sea, para nosotros es lo más significativo y lo más importante en nuestra vida. Quizás a veces pensamos, no, es el trabajo. No, no es el trabajo, es que tú te sientes bien con tu trabajo. Entonces a quien estás amando es a ti. Quizás digas, no, pues es la persona con la que estoy queriendo conquistar. No, es porque te gusta a ti y entonces estamos centrados en nosotros. No está diciendo que nos amemos a nosotros, está diciendo que dejemos el ego de centrarnos en nosotros para que podamos nosotros empezar a tener esa experiencia de amar a Dios. No se puede amar a Dios cuando tú eres lo más importante en tu vida, cuando tú eres lo más significativo, porque nuestra adoración va a estar desvirtuada, desviada de lo que es el centro y lo que es más significativo. Y por eso dice Dios, amarás. Eso te mando, que ames, que me ames a mí sobre todas las cosas con todo tu ser. Y que una vez que esto ocurra dentro de ti, hay un segundo mandato, una segunda expresión que coloca Dios, que amemos a las personas con las que nos rodeamos, con las que convivimos, con las que trabajamos. Entonces, esta palabra amar está relacionada con adorar, darle el primer lugar y lo más significativo. Vemos nosotros cuando aparece por primera vez la palabra adoración, aparece con Abraham. Sabemos que Abraham era un hombre de fe, un hombre que se movía porque le creía la palabra de Dios, un hombre que actuaba conforme a lo que Dios iba estableciendo en su vida. La pregunta es, ¿por qué podía moverse en esa fe? ¿Y por qué para Dios no era tan importante la fe de Abraham, sino lo que lo movía para que actuara esa fe? Y lo vemos cuando Dios empieza a darle, lo empieza a bendecir, lo empieza a prosperar, y luego le da la promesa que tanto anhelaba Abraham, su hijo. Y nace el hijo, crece el hijo,
empieza a tener una relación con su hijo, empieza a amar a su hijo, empieza a reconocer que ese hijo es un regalo de Dios, que es una bendición de parte de Dios, y empieza a disfrutar de esa bendición que Dios le ha dado. Pero Dios le pide algo a Abraham y le dice que vaya a un lugar que se llama Moria, y en el monte que él le va a mostrar, ahí sacrifique a su hijo. Nos relata la palabra que Abraham, yo creo que fue muy impactante la petición de parte de Dios. Yo no sé si cuando Dios te pide algo que es muy fuerte para tu vida y que está muy pegado a tu persona, que está muy arraigado a tu persona, pero es Dios el que te lo está hablando, tenemos esa disposición, no solamente la fe para actuar y movernos en eso. ¿Qué es lo que hay detrás de esa fe que nos permite actuar y movernos en eso? Y dice que Abraham agarró sus animales, se preparó, llevó todo, llevó a sus siervos, llegaron, y cuando iba llegando Dios le mostró el monte donde debía de subir, y antes de subir le dice a sus siervos: vamos mi hijo y yo a adorar a Dios. Y lo vemos en Génesis en el capítulo 22, en el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira lo que está diciendo. Va a ofrecer a su hijo y le dice a las personas: voy a subir para adorar a Dios. Entonces está diciendo: lo que me mueve para actuar no es la fe que tengo en la palabra de Dios, sino el amor que tengo por Dios. Lo que me mueve para hacer lo que Dios me pide es porque Dios tiene el primer lugar sobre todas las cosas en mi vida. Y ese amor que estaba operando en su corazón es lo que impulsaba su vida para que actuara conforme a la palabra de Dios, actuara en fe. ¿Qué es lo que nos mueve? Y es lo que está poniendo, ese reconocer que Dios es más poderoso. Él estaba yendo creyendo que Dios es poderoso y sobrenatural. Así como le había dado un hijo sobrenatural donde era imposible, él estaba creyendo, como dice en el libro de los Hebreos, que al subir Dios tenía el poder para resucitar a su mismo hijo de los muertos. Por eso está declarando algo: el joven y yo vamos a regresar, porque yo voy a hacer lo que Dios me pide, pero mi Dios es más poderoso para hacer las cosas, y yo creo que el amor de Dios es mayor que todas las cosas. Entonces lo estaba moviendo ese amor, lo estaba moviendo, y esa adoración que tenía para con Dios, que no le permitía dudar o no le permitía frenarse ante lo que Dios le pedía, porque sabía que Dios estaba haciendo algo grandioso en su vida. Por eso podía obedecer. Cuando Jesús enseña a la gente lo que es no solamente seguir a Jesús, sino ser un discípulo de Jesús, una persona que es formada nuestro corazón por Él, dice algo que es muy fuerte quizás para nosotros. Y dice en Lucas, la palabra de Dios para hoy, dice en Lucas 14, el verso 26, si alguien viene a mí, está diciendo: tú quieres venir a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Me gustó esta traducción. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no puedo amar a Dios si no lo pongo en primer lugar, por arriba de las personas que han sido lo más significativo para mi vida, para mi persona. A mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a la esposa, a los hijos, o al esposo, a los hijos, y a todas las personas por abajo. Y luego dice: incluso a mí mismo. Yo no voy a poder ser formado mi corazón
Y mi corazón no va a alcanzar la madurez si no tiene el primer lugar mi Dios. Entonces adorar es darle el primer lugar sobre todas las cosas a lo que es lo más valioso en nuestra vida. Y es entonces cuando ya el yo, nuestro ego, no es lo que nos mueve, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo deseo. Ya no pienso en lo que yo anhelo o lo que a mí me gustaría, sino qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Porque me creó Él. Él me formó con un propósito. No me formó como algo que solito va encontrando su camino, sino que el camino ya lo trazó para que yo pueda andar en mi vida, porque me hizo, me dio los dones, me dio una manera de enfrentar, me dio talentos para que yo pudiera vivir y desenvolverme para lo que Él puso en mi corazón. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesús? El amor de Dios debe estar por encima, por arriba de todas las cosas. Y cuando puedo hacer eso, cuando lo más importante y significativo para mí es mi Dios. Eso quiere decir que lo estoy adorando por arriba de la persona o la actividad que yo vaya y desarrolle. A veces los problemas son muy, muy fuertes. La situación en la que nos encontramos son muy difíciles. Tenemos problemas en casa, tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en nuestras finanzas, tenemos problemas familiares, son diferentes. Pero esos problemas empiezan a tener el primer lugar en nuestra vida y empiezan a tomar un lugar que no les corresponde. Y empezamos a luchar y a ver cómo resolvemos esa situación por la cual estamos atravesando. Nos sentimos como que ya no hay posibilidad alguna para salir de esa situación, que no tenemos recursos, que no tenemos la habilidad, que no tenemos la capacidad, que hemos cometido tantos errores, hemos declarado tantas barbaridades que nos impide tomar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y como que la palabra nos enseña que hay algo más valioso que eso. Y esto lo vemos en la vida de Jacob. Jacob sale huyendo porque tomó las bendiciones que le correspondían por nacimiento a su hermano, pero él vio cómo le quitaba todo, le dio la primogenitura y toma la bendición porque le corresponde, porque tiene la primogenitura, pero él ve cómo hace trampas para poder tomar toda la bendición. Y el hermano le dice: en cuanto a mi padre fallezca, yo te voy a matar. Y sale huyendo, se va, se casa, tiene toda una familia, tiene sus hijos, empieza a desarrollarse, pero siempre hay algo que sabe que debe de regresar al lugar donde era la casa de sus padres, donde era el lugar donde él creció. Y cuando viene de regreso, vienen todas las ideas. Viene como un hombre que ha prosperado, que le ha ido bien, que Dios ha estado con él, pero le falta algo. Hay algo que no tiene y quiere regresar a ese lugar donde sus padres estuvieron, donde creció, donde se desarrolló. Pero por otra parte está un miedo tremendo de que su hermano lo va a matar, lo va a destruir. Y cuando viene en el camino, empieza él a elucubrar cómo resolver, como muchas veces nosotros hacemos, cómo resolver un problema tan fuerte que tenemos, que no le vemos salida, que no le vemos posibilidad. Y mandó a una parte de su familia por un lugar, a otra parte por otro lugar, y él se fue por delante para enfrentar. Y en esa noche, cuando él está solo, tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro que tiene con Dios, empieza a luchar con el ángel de Jehová, que no es Dios mismo, sino es el ángel de Dios. Empieza a luchar con él. Y cuando empieza a luchar con él en esa noche, le empieza en esa batalla y se agarra del ángel y le dice: no te voy a soltar. Y le dices que ya va a salir el alba, suéltame. Y lo toca el ángel en lo que es la cadera y se quita, se mueve de la articulación
su pierna y empieza a perder el equilibrio y suelta al ángel. Y dice, es que tuve un encuentro con Dios. Y como lo dice en Génesis 32, el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿A qué se refiere con que vio a Dios cara a cara? Si Dios no puede ser visto y la persona siga con vida, sino que tuvo una experiencia tan fuerte y pudo ver el favor de Dios y cómo Dios le quitó lo que él tenía como seguridad, su firmeza. Y cuando nosotros nos movemos con firmeza, pero cuando una parte de nuestro cuerpo no está bien y ya empieza a desarticularse o está mal, ya no es lo mismo, ya no actuamos igual, ya no hablamos igual. Y entonces ahora Dios está estableciéndole una debilidad. Y una debilidad para que pueda entender que la fortaleza no son sus habilidades, no es su capacidad, no es su firmeza, es su Dios. Y dice, me pude dar cuenta y pude percibir en mi espíritu que Dios es la fortaleza que yo necesito, que Dios es el que hace la obra que yo necesito, que no son mis habilidades, que no son mis capacidades, que no es mi inteligencia, que no son todos los talentos que tengo, sino mi Dios, que en la debilidad Él se manifiesta en mi vida y Él me hace fuerte. Él es el que hace la obra, no soy yo. Entonces, su alma, lo que lo detenía para avanzar, su punto más débil eran sus miedos a ser muerto, su miedo a que su hermano destruyera su familia, sus miedos. ¿Cuáles son los miedos que te están frenando tanto? ¿Cuáles son los miedos que te han detenido? ¿Cuáles son los miedos que han impedido que tú te muevas con el propósito de Dios? ¿Qué es lo que ha sido tan fuerte en tu vida que de alguna manera has cometido error tras error tras error? Dice que eso le estaba pasando, pero cuando está cara a cara con Dios, cuando se enfrenta con Dios y se puede ver lo que había en él y que Dios empieza a enseñarle que en su debilidad Dios es cuando se va a fortalecer para que Él sea su Dios en todas las circunstancias. Cuando Dios llama a Moisés para rescatar a su nación, vemos también un ejemplo muy claro de cómo Dios trataba con Moisés. Dice la palabra que el pueblo había crecido, todos querían saber y él necesitaba saber qué dirección tomar para con el pueblo, para dirigir esa nación tan grande. Por lo tanto, se metía a una casa, a un lugar, y en ese lugar donde entraba Moisés, descendía la presencia de Dios como una nube, y hablaba Dios con él como habla una persona con un amigo, cara a cara. No dice que viera el rostro de Dios, dice que hablaba de tal manera que podía Moisés entender con toda claridad cuál era la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quería. Y es lo que nos enseña la palabra, que tú te puedas meter ahí en tu casa, ahí donde quiera que te encuentres, porque no son los lugares, es tu corazón y es una actitud del corazón, que tú te puedas meter para buscar a Dios y que puedas esperar y que puedas detenerte y que puedas hablar con Él para poder conocer cómo es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pero necesitamos conocer su palabra. No podemos nosotros tomar decisiones porque las ideas que nos van a venir son de las tradiciones o de las cosas que nos enseñaron nuestros padres o de las cosas que aprendimos si tuvimos una escuela o algún lugar o las películas que hemos visto o las cosas que hemos visto. No, necesitamos nosotros tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es tan importante el que tengamos un tiempo con Dios, un tiempo para leer la palabra. No solamente a leer por leer, sino qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere mostrar, porque en cada palabra que tú leas, Dios te va a hablar y te va a mostrar algo
que necesita tu vida. Dice que hablaba a Dios, no había una Biblia, todavía no tenía esa bendición como la tenemos nosotros, donde está escrita la verdad de Dios, sino que necesitaba estar escuchando. Cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te va a hablar y te va a hablar con toda claridad, que sabes que Dios te está hablando y te está diciendo por dónde moverte, qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que necesitas arreglar tu corazón. Eso es hablar cara a cara con Dios. Y lo dice en Números 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. Mira lo que está estableciendo ahora para el sacerdocio y cómo se va a establecer la bendición de Dios. Y a veces nosotros pensamos que es solamente una oración o una declaración, pero veamos lo que le está diciendo. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo que le pasaba a Moisés cuando subió al monte para recibir la palabra, lo que eran los mandatos de Dios. Cuando desciende con un rostro completamente resplandeciente Moisés. Y toda la gente se quedaba asombrada. ¿Qué es lo que está pasando en su piel? Que resplandece y que está teniendo esa luz, que está transformando y que está brillando, que después se tuvo que poner un velo para cubrir su rostro. Y es lo que está diciéndole Dios. Declárales que cuando están en mi presencia, va a haber esa luz en ellos, de tal manera que van a reflejar esa luz de Dios en su rostro, en su manera de ser. Cuando nosotros estamos tristes y estamos desanimados o estamos medio depres, nuestro rostro lo refleja muy bien. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Gozoso. Ah, caray. ¿Cómo te va? Muy bien. Ay, pero nuestro rostro está hablando. Pero cuando tú tienes algo que Dios hizo, que Dios te dio, que Dios estableció sobre tu vida, porque recibiste este día, en esta mañana, una palabra para tu corazón, para tu vida, tu rostro es diferente. Ya no estás con la misma tristeza, con el mismo desánimo, con la misma frustración, sino estás con ese gozo, con esa alegría, y sabes que es Dios el que está contigo y le está diciendo: así vas a declarar la bendición, que el rostro de mi pueblo, el rostro de la gente que está conmigo, resplandezca de esa bendición, que hay un cambio en sus vidas. Cuando nosotros vemos a una persona con un rostro alegre, firme, nos da confianza, nos da seguridad, nos gustaría platicar con esa persona. Cuando la persona tiene un rostro duro, rígido, como dice mi esposa, traes el ceño fruncido y estamos todos fruncidos, ahí no queremos hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque está reflejando algo. ¿Has visto personas que llegan? ¿Cómo están? ¿Qué tienen? A ver, ¿qué está? Tú dices: híjole, Señor, llévatela a tu reino, Señor. Porque todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está discutiendo, todo el tiempo está viendo las cosas negativas y feas. Pero cuando tú ves lo bueno, cuando ves lo agradable en la gente y lo bueno, tu rostro lo va a reflejar y lo va a establecer. No era una oración, era lo que Dios estaba haciendo. Como dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces la manera de hablar, no dice y veía a Moisés cara a cara, no, dice hablaba la voz de Dios, le escuchaba. Tú escuchas la voz de Dios en tu espíritu. Dios te habla a tu espíritu. Y cuando Dios te habla a tu espíritu, te está hablando cara a cara. Estás escuchando lo que Dios tiene para contigo. Cuando eso ocurre, yo me siento muy feliz, muy contento. Digo: sí, Dios, claro que sí, porque es Dios el que nos está hablando. El pueblo de Israel, cuando Dios le dice: mira, junta todo el pueblo
y diles que quiero yo hablar con ellos. Dios quería hablar con su pueblo. Dile que se santifiquen, que se preparen, porque quiero establecer para que ellos sean mi pueblo, porque yo los escogí. No les escogí porque fueran lo mejor, ni lo más capaz, ni el pueblo más poderoso, sino era el pueblo más insignificante. Desde Abraham, no porque fuera un hombre rico y apoderado, no tenía nada Abraham. Igual el pueblo que Dios escoge, que nace de Abraham y se forma Israel, Dios lo escogió porque era un pueblo insignificante, como lo dice el profeta. Dios te escogió no porque seas la gran persona, no porque seamos los más poderosos o los más grandes, sino porque éramos los menos significativos, para que la gloria de Dios se viera manifestada en nosotros, para que su poder fuera el que nos perfeccionara, para que su amor fuera el que nos transformara. Y es lo que va estableciendo para con nosotros en nuestra vida. Y dice en Deuteronomio 5, en el verso 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en medio del monte, en medio del fuego, en vosotros en el monte, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dice, Dios estaba hablando con ustedes, pero estaba temblando el monte, humeaba y era un sonido de bocina muy poderoso, pero el miedo impidió que ellos subieran al monte, que entraran a donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te está deteniendo para que no puedas entrar donde está la presencia de Dios? ¿Qué es lo que está frenando tu corazón para que no sigas avanzando y no pases al monte de Dios y tomes el lugar que Dios quiere atraerte para establecer en tu corazón su palabra, su verdad? ¿No estamos quedando por abajito? ¿No estamos quedando solamente en las faldas del monte, donde nos conformamos con saber de Dios, con que nos hablen de Dios, pero no experimentar la presencia de Dios? ¿No escuchar en nuestro espíritu la voz de Dios, que es la que nos transforma? Y les dice a su pueblo, no quisiste subir, no quisiste meterte más, preferiste que todo fuera transmitido por otra persona y no algo directo, no algo donde Dios te hablara. ¿Cómo es tu relación con Dios? Es lo que nos está diciendo. ¿Es por lo que te dice otra persona? ¿Es por lo que te platican otras personas? ¿Es por la fe de otras personas? ¿Es por lo que opinan otras personas? ¿O es por tu experiencia que has tenido? Porque no te has querido quedar solamente en los umbrales del monte, sino que has querido profundizar más y más y más. Y le has dicho, Señor, yo quiero más de ti. Yo he experimentado y he visto cómo es tu poder y cómo es tu presencia. Pero Señor, te quiero a ti y quiero más de ti. No lo que yo puedo hacer, no lo que yo puedo desarrollar, sino lo que tú puedes hacer. Y eso yo lo quiero. Eso quiero que tú lo establezcas en mi vida. Dios quería cambiar completamente a su pueblo. Quería que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes, que fuera diferente, un pueblo que fuera transformado. ¿Cómo podemos ser transformados cuando no tenemos miedo para entrar a lo que Dios quiere para nuestra vida, para movernos en lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros? Por eso cuando Pablo está conociendo de Dios y Dios le revela algo que es tan significativo. Pablo era un hombre muy preparado, un hombre que conocía las Escrituras, pero como que el conocimiento por sí mismo no hace cambios ni produce madurez en el corazón. Como que la información no nos logra cambiar. A veces nosotros queremos cambiar y tú vas a una librería y preguntas, ¿dónde está la sección de autoayuda? Y ahí está toda una sección enorme de una cantidad tremenda de libros. Para que usted pueda mantenerse en el ejercicio, siga estos 7 pasos.
Y los 7 pasos para hacer ejercicio. Los 7 pasos para bajar de peso. Los 7 pasos, bueno, los 11 pasos, los 12 pasos, las maneras, las formas, no, hasta en YouTube, cómo hacerle para esto, cómo hacerle para aquello. Y son los más solicitados porque todos los ven. Es como les decía la semana pasada, todos en enero vamos a hacer ejercicio. Todos en enero vamos a dejar de comer. Todos en enero empezamos a hacer algo tremendo. Pero ya en febrero se nos olvidó y en marzo con las gorditas y las cosas sabrosas, no hombre, pues qué ejercicio ni qué nada. Pero no es algo así momentáneo. Está diciendo, es que con tus fuerzas no se logran los cambios. Es que con tus habilidades no se pueden establecer. No es que tú lo vas a lograr. Eso no es de Dios. Eso no es que yo voy. Y hay gente que es tesonera. Hay gente que dice lo hago y empieza a hacer y empieza a lograr grandes cambios en su vida. Estaba viendo a una persona que pesaba 340 kilos, o sea, un poquito en sobrepeso. Y decidió bajar de peso. Y empezó por Face y encontró a una excompañera de la secundaria y la excompañera pues lo quiso y se casaron. Pero pues él estaba un poquito en sobrepeso para moverse. Se veía una cabecita y un hombre gigante. Y empieza a hacer ejercicio. Y la esposa lo animaba, lo ayudaba. Y llegó a pesar 80 kilos. Qué impresionante. Cuando lo vi dije, no es posible. No es posible que haya pasado eso en su persona. Puedes hacer cosas grandes, pero la verdadera transformación del corazón, solo Dios la puede hacer en ti. Por muchas ganas y mucho esfuerzo que quieras ponerle a ese cambio, no lo vas a alcanzar, porque es algo que Dios hace en nosotros. Y lo descubre Pablo, y dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate lo que yo ya hice por ti, que te sea suficiente lo que yo ya te entregué, lo que yo ya te di. No andes buscando por otro camino o por otra forma, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú dejas de esforzarte, de echarle las ganas, todo eso, sino que dejas que Dios sea en ti, que ahora te mueves en el poder de Dios, te mueves con la presencia de Dios y dejas que Dios sea en ti, tú tienes ese Dios que es todopoderoso, lo más hermoso que existe, que es el que está haciendo eso en tu corazón y te está transformando. Ya no hay nada más grandioso ni nada más poderoso que lo que Dios ha hecho en tu corazón. Por eso nosotros somos transformados conforme vamos viendo lo que Dios hace en nosotros. Hay un capítulo en 1 Corintios, en el capítulo 13, donde Pablo nos enseña esto que les dice Jesucristo, que es el mandato más grande, el amor, para que nosotros entendamos lo que es el amor. Y cuando lo empieza a explicar lo que es el amor, Pablo, en 1 Corintios 13, desde el verso 1, nos dice primero lo que no es el amor, y luego empieza a definir, a describir lo que sí es el amor. Pero después de hablar de todo ese amor, de cómo vivirlo, cómo experimentarlo, cómo sea parte de nosotros, dice una parte muy importante en 1 Corintios 13:11. Cuando era niño, está poniendo una semejanza para que nos ubiquemos un poquito. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Está diciendo que nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y los juicios que nosotros hacemos va de acuerdo a la madurez que tenemos. Entonces, cuando yo era niño, pues hablaba como hace un niño, me expresaba como lo hace un niño, pensaba como lo hace un niño y juzgaba como hace un niño. Pero no me puedo quedar así. ¿Has conocido personas? Yo no sé, yo sí he conocido personas que siguen siendo como niños.
Hablan sin freno alguno en la boca. Dicen cosas, pero sin freno alguno. Ese es hablar como niño. Y luego piensan como niño, como que no entienden las cosas, como que repiten lo que otros dicen. Dice, ay, pues piensan como niños. Y luego hacen juicios que no son sus juicios propios, sino algo que escuchó, que copió, sigue siendo como un niño. Dice, cuando yo era así, pues tenía ciertas limitantes. Y está hablando del amor. Dice, ahora, dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya acepté que soy un hombre, que eres una mujer, es cuando vas a dejar lo que hacías de niño. Yo me he quedado en la mente y me decía a mi nieto, hoy que le decía, oye tía, ¿conoces a la señora Lucero? Que tiene un hijo que se llama Elías. Yo dije, yo me quedé con Lucero, la jovencita. En mi mente como que siguen siendo jovencitos. Yo digo, ay, de veras es la señora. Es la señora. Y como que nos cuesta trabajo ver a la gente. Y a veces pasa con los papás, que el hijo ya tiene 50 años. Ay, mi bebé. Ay, mi chiquito. No, ya no es tu bebé. Ya no es tu chiquito. Ya es el hombre. Que necesitas respetarlo como hombre. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Deja de ver a tus hijos como los bebés. Ahí viene mi bebé. Uno de los doctores con el que estuve trabajando me dice, ¿cómo sigue su bebé? Dije, ¿mi bebé? No, no tengo bebé. Sí, su bebé, Loreli. Dije, no, pues ya no es mi bebé, pero bueno, está bien. Dices que todos son nuestros bebés. Le dije, ¿serán tus bebés? Cuando dejé lo que era de niño, que empiezas a ver a las personas desde otra perspectiva, desde otra manera. ¿Cómo ocurre eso? Está hablando del amor, está hablando de un cambio. Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Nos está diciendo tantas cosas tan fuertes. Dice, ahora vemos, cuando no tenemos esta relación con Dios, vemos como en un espejo. Pero cuando Dios es el centro de nuestra vida y el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón, entonces veremos realmente cómo son las cosas, cara a cara. Podemos ver las cosas como Dios nos las presenta a nosotros, ya no desde la perspectiva de nuestros miedos o nuestras frustraciones, sino desde la perspectiva de Dios. Y es lo que está estableciendo. Y luego de que nos dice que vamos a ver cómo son las cosas, no como me las imagino, ni como pienso, sino como realmente son. Nos dice algo muy poderoso. Ahora permanecen tres cosas: fe, esperanza y el amor. No dice que vayan a desaparecer ni la fe ni la esperanza, sino que nos dice el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Así como a Abraham lo que lo movió fue por amor a Dios y por eso pudo actuar en fe y tenía la esperanza que Dios lo podía resucitar de los muertos, pero lo que lo movió a actuar y a hacer todo lo que hizo fue lo que era mayor, el amor. Que no te muevas por fe, que no te muevas por la esperanza, que lo que mueva nuestro corazón sea el amor, porque podremos ver a Dios como realmente es, sin ninguna cosa que nos esté cubriendo o que nos esté tapando. Yo no sé si lograron, hace varios años salía y estaba de moda Harry Potter. Y salió la primera película de Harry Potter. Y en esa película, Harry Potter
pues es una persona que cuando era bebé se murieron sus papás. Y de repente llegan a la escuela donde recibe enseñanza Harry Potter y van a un salón donde hay un espejo. Y en el espejo, Harry Potter ve a sus papás que nunca conoció y lo están como que abrazando y están con él y están platicando con él. Y tiene un amigo pelirrojo, pecoso, medio raro, Ron, y va corriendo por él y le dice: ven, mira lo que pasa en el espejo, quiero que veas lo que estoy viendo en el espejo. Y va él y se ve en el espejo, dice: ay, soy un jugador profesional, soy un tremendo en los deportes, Y entonces como que dice: ¿Qué está pasando? Y viene su mentor y le dice: no, es que en el espejo tú ves lo que traes más profundo en tu corazón. Las cosas más profundas que hay en tu corazón son las que van a salir en ese espejo y es lo que vas a ver. ¿Qué es lo que estás viendo oscuramente? ¿Ves ahora tus sueños, tu proyección personal, las cosas como se veía él en ese espejo? ¿O ves algo que no tuviste, como Harry Potter a sus padres? ¿O ves algo que no ha existido? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando dejes eso como lo más importante, porque en nuestro cerebro proyecta sobre todo las cosas que no hemos logrado, sobre todo las cosas que no hemos tenido, sobre todo las cosas que no hemos alcanzado. Las empieza a proyectar nuestro cerebro y todo lo que está a nuestro alrededor lo matiza de acuerdo a lo que yo no he alcanzado. Y por eso dice Pablo, eso es oscuridad, no hay claridad, no hay una manera de cómo alcanzarlo. Y por eso nos dice: mira, es importante la fe, es importante la esperanza, pero sobre todo lo que va a ser el cambio significativo para que tú puedas crecer, para que tú puedas madurar espiritualmente, es el amor. Eso es lo más significativo. Quita eso. Mira, cuando nosotros aprendemos a valorar lo que es lo más significativo e importante, cambia la vida. Estaba viendo de una mujer que había recibido de sus ancestros un anillo con un diamante enorme, pero había sido desde la tatarabuela, que se lo habían pasado de generaciones, y cuando llegó pues no sabía lo que significaba ese anillo y ese diamantote. Ya no tenía esa percepción. Decidió un día ir con un joyero de la ciudad donde vivía, y de repente el joyero toma ese anillo, lo empieza a ver en el microscopio, empieza a ver la reflexión y la refracción que tiene la luz sobre ese diamante, y empieza a impresionarse porque se da cuenta que los cortes que tiene ese diamante se hicieron hace bastantes siglos, que ya era algo que no existe el día de hoy. Y cuando lo empieza a ver, se empieza a asombrar, se empieza a maravillar. El joyero, que es conocedor de las cosas que son valiosas, empieza a sentir que se le va hasta la respiración, su corazón empieza a latir a todo lo que da, porque se da cuenta que ha encontrado una joya que consideraban que estaba perdida. Cuando está pasando eso en este hombre, donde todo está cambiando por lo que está viendo, por lo que está recibiendo, lo que está teniendo en contacto, y que tiene esa manifestación en su cuerpo, en su mente, en todo su ser, dice: es que he encontrado algo que pensé que no existía ya, que no había. Eso es adorar a Dios. Cuando lo más valioso, cuando lo más significativo, cuando lo más importante, alcanzas tú a percibirlo, a tocarlo, a valorarlo como lo más grandioso, es entonces cuando tú lo puedes adorar. Porque no se adora algo que no tiene tan grande valor, que no tiene tan gran significado. Se adora lo que para nosotros es lo más grandioso y lo más importante
en nuestra vida. Y eso es lo que hace Dios. Porque tú sabes valorar, tú le sabes dar esa importancia a lo que Dios hace y lo que Dios establece en nuestra vida. Es a Dios a que adoramos, pero no sé si te has fijado, a veces pasa que nos enojamos y decimos a Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué me demandas esto? Señor, va en contra de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que a mí me gusta, pero lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer porque sé que tú me lo estás pidiendo. Lo voy a hacer porque sé que es algo que tú quieres que yo haga en mi vida. Y nos enojamos, pero moldeamos nuestra vida y hacemos y enfocamos nuestra vida en lo que Dios quiere para con nosotros. Y dejamos cosas que quizás para nosotros eran lo más valioso y lo más importante, y estamos en esa lucha. Pero hay personas que tienen un Dios que le voy a llamar un Dios de cartón, que lo han hecho de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, lo han amoldado a sus maneras. No tienen disgustos, no tienen incomodidades, no tienen molestias, porque sienten que ese Dios no les pide nada, no les demanda nada, no les dice que se muevan de acuerdo a algo, y siguen cómodos en su vida. Yo le llamo un Dios de cartón, un Dios que no te va a producir ningún conflicto. Has hecho tu vida a tu manera y la has disfrutado, todo eso, pero Dios es una idea, un concepto, algo bonito, algo agradable. Ese no es el Dios que tú y yo conocemos. Nuestro Dios demanda cosas que van muchas veces en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer. Nos quita gustos que quisiéramos seguir teniendo. Nos pide privilegios que quisiera tú seguir viviendo, y nos dice, déjalos, yo soy en primer lugar. Cuando Jesús viene caminando y los discípulos se van, dice que estaba en Samaria y había una mujer que tenía cero de conducta, la samaritana. Esta mujer había tenido 5 maridos, se la había pasado bien. Algunas les cuesta trabajo cuidar a uno, esta 5 cuidó, y ahora ya no tenía ese 5.º marido, sino tenía otro que ni era su marido. Y viene Jesús y le hace una pregunta, le dice, llama a tu marido. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que ahora vives no es tu marido, es tu pareja, como ahora se le dice. Y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y mira que era inteligente la mujer. Le dice, nuestros padres, se va a meter en la cuestión de religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte. Y se los voy a leer como lo dice. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Ella quería poner en conflicto que lo más importante para adorar a Dios es el lugar. Que el enfoque que debes de tener para que tú le des ese reconocimiento a Dios es un lugar en especial. Hay que ir a tal monte, hay que ir a tal ciudad, hay que ir a tal condición para que yo pueda adorar a Dios. Y mira lo que Jesús le contesta. La adoración no consiste en un lugar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está diciendo, mira mujer, cree esto que te estoy diciendo. Eso se va a acabar. Cristo iba a ser crucificado. Cristo iba a resucitar. Y le está diciendo, créeme mujer, no es en este monte, pero tampoco es en Jerusalén donde se debe uno de adorar. No es así.
no es el lugar, no es la situación, sino está diciendo que no es ni el monte ni en Jerusalén para adorar al Padre. ¿Por qué no le dice para adorar al Mesías? Dice para adorar al Padre, porque está diciendo nuestros padres. Entonces está refiriendo al Padre. Dice, para que tú adores al Padre y que tengas eso, no es en un lugar. Y el Padre se manifestó en el Hijo. El Hijo glorificó al Padre y expresó lo que era el Padre. Nosotros conocimos al Padre a través del Hijo. Como le dijo, Señor, muéstranos al Padre, uno de sus discípulos, Tomás, y nos basta. Le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no lo habéis conocido. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y es lo que está estableciendo. Si tú conoces a Cristo, estás moviéndote en Cristo y en el Padre, porque es el medio que nos permite acercarnos al Padre. Y por eso le está diciendo, no es el lugar para poder adorar al Padre. Y luego le dice otras verdades, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Está diciendo tres verdades. Primero, los que van a adorar, los que van a reconocer, no lo puedes hacer si no has nacido de nuevo. Si Cristo no ha entrado a tu corazón y has tenido una conversión, no puedes adorar al Padre sin el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu de Dios que recibimos la revelación, que tenemos esa bendición de parte de Dios para poder reconocer, para poder ver quién realmente es el Padre. No para ver las ideas que traemos acerca del Padre, ni los versículos que conocemos del Padre, sino lo que el Padre nos revela por su Espíritu. Y cuando se revela algo, nuestro corazón cambia y es cuando tenemos esa bendición de parte de Dios. Y es lo que está estableciendo. Dios quiere revelarse y quiere mostrarse cómo Él es. Si tú naciste de nuevo, tú vas a tener esa bendición de adorar al Padre en tu espíritu. Y luego nos dice que lo adoremos en verdad. ¿Cómo adoro en verdad? Pues la verdad es Jesucristo. La única manera de adorar a Dios es por medio de Jesucristo, porque Él lo dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Adorar en verdad es cuando adoras porque tienes a Jesucristo en tu corazón, como lo más valioso y lo más significativo que tenemos nosotros. Eso es adorar al Padre, porque tenemos esa verdad, porque su palabra es la verdad, y esa palabra que es Cristo mismo es con la que nosotros le adoramos. Estás metiéndote para leer la palabra y estás poniendo cantos y estás poniendo alguna alabanza, y en medio de esa alabanza y esos cantos estás meditando y leyendo la palabra, y es cuando dices: Señor, gracias porque esto es lo que me alimenta y me llena de fortaleza y de vida. Cuando estás completamente quebrado, cuando estás completamente en una crisis, en una lucha, lo más importante no es tu crisis, no es tu problema o tu enojo o tu molestia, sino es tu corazón. Y tu corazón, cuando se mete en la palabra para tomar la palabra y vivir conforme a esa palabra, y que esa palabra te transforme por completo, es que estás poniendo todo. Una cosa es cuando oran por nosotros: Señor, te pido que bendigas a esta persona. Entonces, ay, qué oración tan interesante. Pero cuando la persona empieza a orar: Señor, toca su corazón. Mira, Señor, pon en él
lo que necesita en su corazón. Y Dios empieza a usar a la persona. Ay, sales bendecido por esa oración. Sales fortalecido por esa oración. Porque nos fortalecemos los unos a los otros. Porque estamos declarando esa palabra, esa verdad en el corazón de nosotros. Y estamos adorando a Dios con todo lo que nosotros y Dios ha puesto en nosotros. No es en tu fuerza, no es en tus habilidades, es en tu debilidad. No esperes estar muy fuerte. He platicado con personas y les he dicho, oye, ¿cuándo piensas servir a Dios? No, pues cuando me jubile. Pero pasan los años, está jubilada la persona y sigue sin servir a Dios. Otras personas, oye, ¿cuándo vas a diezmar y ofrendar? Cuando me saque la lotería. Y pues como no se la ha sacado, tampoco sigue sin dar. Entonces, ¿cómo es posible? Construimos cosas que no son. Construimos cosas que no están. ¿Qué es lo que quieres tú hacer para con Dios? ¿Qué es lo que quieres establecer cuando Dios sea el centro, lo más valioso y significativo, que lo puedes tú percibir en tu espíritu y lo adoras a Él por lo que Él es? Tu vida va a cambiar. Y en tu debilidad, en tus temores, en tus quiebres, vas a ser transformado, porque ahora ya no te vas a mover en tu fuerza, sino en el poder de Dios, porque has decidido crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Que este año sea un año tan diferente, donde esta presencia de Dios, adoración a Dios, ver cara a cara a Dios, escuchar lo que Dios quiere en nuestra vida, y no importa lo que pase en nosotros, que Dios tiene ese primer lugar en nuestro corazón. Quizás no lo habías considerado, quizás no lo habías visto, quizás se te había olvidado porque pasó el tiempo y pasaron los años, pero es el momento de tomar una posición. Es el momento de madurar espiritualmente y decirle a Dios: Señor, ya no quiero ver oscuramente un reflejo de lo que mi mente proyecta. Te quiero ver cara a cara. Quiero tomar tu verdad y tu palabra como lo más sólido en mi corazón y en mi vida. Y no importa el precio que tenga que pagar, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero caminar contigo. No importa la edad que tenga, porque no es cuestión de edad, no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de preparación. Mira, he tenido el privilegio de platicar con personas indígenas, sobre todo una mujer indígena. No tenía la educación que yo he tenido, no tenía el nivel económico que tengo, no tenía la cultura que yo tengo, ni el género que yo tengo, ni las habilidades que yo tengo, pero podíamos platicar porque tenía a Jesús, que es lo más importante y lo más significativo. Y no había barreras. Todas esas barreras se cayeron porque había algo muy importante en ella: Jesús. Que lo que puedas ver en la gente y que lo que puedas platicar con la gente no sea de las barreras que siempre se ponen, como quiso poner esta mujer esa barrera de dónde adorar. No, es a quién adoras, y que sea lo más importante para tu vida. Que este 2020 sea un año de crecimiento espiritual y de madurez espiritual en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este regalo. Es un nuevo año. Es el primer domingo con el que comenzamos. Y Señor, hay algo que es muy importante en nuestra vida y que es tan significativo para con nosotros. No quiero seguir viviendo como niño. No quiero seguir actuando como niño, juzgando como niño, hablando como niño,
pensando incluso como niño, sino dejar esas imágenes y ver cara a cara y verme a través de tu palabra. No para justificarme, no para señalar a otros, no para condenar a otras personas, sino para reconocer lo que necesito responsabilizarme y empezar a caminar. Te doy gracias, Padre, por esta tu misericordia y tu presencia en mi vida y en mi corazón. Y te damos gracias, Señor, porque comenzamos este nuevo año, 2020, con un anhelo en nuestro corazón, que tú seas el centro de nuestra adoración, lo más valioso, lo más importante, lo más significativo, para amarte a ti sobre todas las cosas. Y sabemos que esto va a ocurrir viéndote a ti cara a cara, cada día, poniéndonos en contacto contigo, para que tú vayas transformando, moldeando y cambiando. Y sabemos que en nuestra debilidad tú te vas a ir perfeccionando y me vas a ir perfeccionando para irme transformando conforme a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que disfruten este año 2020, que sea de gran bendición en su relación con Dios, en su crecimiento, y que este anhelo de madurar y de crecer sea el motor, el amor que los guíe para hacer todas las cosas. Los que necesiten una oración para que oren por ustedes, pues va a pasar el grupo del abrazo del Padre para interceder y orar por ustedes.